Hola a todos, mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén pasando un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de nosotros nos ha robado el aliento, nos ha hecho suspirar y, por qué no decirlo, hasta alguna que otra lágrima. Vamos a hablar de amor, de música y de esos momentos que quedan grabados a fuego en nuestra memoria. Porque hoy, la pregunta que nos une es: ¿qué canción dedicó Demet Akın en su máximo esplendor? Y créanme, la respuesta es mucho más que solo notas y letras, es una historia de conexión, de vulnerabilidad y de cómo la música puede ser el lenguaje más elocuente del corazón. Sé que muchos de ustedes son fans de esta pareja tan carismática, de esa química que saltaba a la vista en cada escena, en cada mirada, en esa complicidad que traspasaba la pantalla y se instalaba en nuestros corazones. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que juntos evocan imágenes de romance, de pasión desbordante y de una conexión que muchos consideraron real, tangible, un amor que creíamos ver nacer y florecer ante nuestros ojos. Y es precisamente esa conexión, esa chispa, la que nos lleva a indagar en los detalles más íntimos de su relación, a buscar esos pequeños gestos que nos confirmen lo que sentíamos. Pero antes de que nos vayamos de cabeza a la historia, si eres nuevo por aquí y te has tropezado con este vídeo por casualidad, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Aquí nos encanta desentrañar los misterios de la vida, de las parejas que admiramos, de los momentos que marcan época y de esas pequeñas grandes cosas que hacen que todo sea más interesante, más humano, más cercano. Dale al botón rojo que ves por ahí abajo, es muy fácil, y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras aventuras narrativas, ¿vale? Tu apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir buscando y compartiendo estas historias. Ahora sí, volvamos a lo que nos trae aquí, a ese epicentro de la pregunta que ha estado resonando en nuestras mentes y en los foros de fans. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos estrellas que brillaron intensamente juntas en el firmamento de la televisión turca. Y en el mundo del espectáculo, donde las cámaras son testigos incansables de cada movimiento, donde la opinión pública se cierne como una sombra, a veces es difícil distinguir entre la ficción y la realidad, ¿verdad? Pero hay momentos, gestos y sí, también canciones, que parecen gritar la verdad más pura, que actúan como sismógrafos de los sentimientos más profundos. La pregunta que flota en el aire, y que seguramente ha generado ríos de tinta virtual y debates apasionados, es: ¿hubo una canción que Demet dedicó específicamente a Can? Y la respuesta, queridos míos, es un rotundo sí, aunque, como suele suceder en el terreno de las emociones, con matices importantes que la hacen aún más fascinante. No fue una dedicatoria pública con un cartel gigante y un micrófono, anunciada a los cuatro vientos. Fue algo mucho más sutil, más personal, un guiño cómplice compartido en la intimidad de las redes sociales, pero no por ello menos significativo, menos potente. Estamos hablando de la canción Sen de Gidersen de la icónica artista turca Sezen Aksu. Quizás algunos de ustedes ya la conozcan, y si es así, sabrán de qué hablo. O quizás el nombre les suene a chino, a una melodía desconocida. Pero créanme, esta canción, en el contexto de su relación, se convirtió en un himno no oficial, en una bandera que ondeaba el sentimiento para muchos de los seguidores de Demet y Can, especialmente en el apogeo de su romance, durante las intensas y mágicas grabaciones de la exitosa serie Erken Cikus. Sen de Gidersen, que se traduce aproximadamente como Si tú también te vas, o Si tú también te marchas, es una balada desgarradora, una oda a la vulnerabilidad, tejida con hilos de melancolía y una profunda angustia. No es una canción alegre ni festiva. Es una confesión de los miedos más primarios del ser humano cuando se enfrenta a la posibilidad de la pérdida del amor. Habla de la angustia que corroe el alma, del pánico a la soledad que se cierne como una pesada losa cuando la persona amada no está a nuestro lado. Las letras son directas, crudas, sin adornos innecesarios, y transmiten una vulnerabilidad que es casi palpable, que te llega al alma sin pedir permiso. Habla de querer aferrarse a alguien con todas las fuerzas, de suplicar que no se aleje, de sentir que el mundo se desmorona, que el universo colapsa si esa persona desaparece de tu horizonte. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde la música se entrelaza de forma indisoluble con la vida real. Demet, de manera pública aunque de forma indirecta, compartió esta canción en sus redes sociales, específicamente en sus historias de Instagram, en un momento crucial, un instante en el que su relación con Can estaba en su punto álgido, en su máximo esplendor, como ustedes bien lo recuerdan.
No hubo una mención directa tipo «Esta canción es para ti, Can, mi amor eterno», pero el contexto, el momento elegido, la artista seleccionada, lo decían todo. En ese entonces ambos estaban inmersos en el éxito arrollador de Erkenci-Kuş, compartiendo horas incontables en los sets de grabación, viviendo una aventura profesional y aparentemente una aventura personal, que cautivó a millones de corazones alrededor del mundo. Imaginen la escena, Demet, quizás terminando una larga y agotadora jornada de rodaje, con el cuerpo fatigado pero con el corazón rebosante de emociones intensas. Mira su teléfono, quizás pensando en Can, en lo lejos que está en ese momento exacto, o simplemente reviviendo la intensidad de lo que estaban construyendo juntos, tanto en la ficción como, se sospechaba, en la vida real. Y entonces elige compartir Sen Gidersen. ¿Qué significaba esa elección aparentemente sencilla? Para la gran mayoría de los fans, fue mucho más que una simple compartición. Fue una confirmación tácita. Una forma de decir, sin pronunciar una sola palabra explícita que pudiera ser malinterpretada o sacada de contexto: esto es lo que siento, esto es lo que hay en mi corazón. Una declaración de amor envuelta en la melancolía poética de una canción que hablaba, de forma tan directa, de la importancia vital de la presencia del otro. En un mundo del espectáculo donde las parejas de famosos a menudo son analizadas hasta el último detalle, donde cada gesto es interpretado y debatido, este acto de Demet fue visto como un vistazo íntimo y honesto a sus sentimientos más profundos. Era como si estuviera susurrando al mundo: mi mundo gira en torno a ti, y el miedo a perderte es tan real como el sol que nos alumbra cada mañana. Piensen en la fuerza de esas letras. Si tú también te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Quién se hará cargo de mi alma rota? Oh, no quiero verte ir. Quédate a mi lado. No me dejes sola con mi dolor. Estas no son frases triviales, son sentimientos profundos y universales. Y cuando son compartidos públicamente por una figura pública, en medio de un romance que ha capturado la atención y la admiración de millones, cobran una resonancia especial, especialmente cuando se asocian a una relación tan mediática y seguida como la de Demet y Can. El eco de esas palabras se multiplicó, amplificando el mensaje de amor y vulnerabilidad. El impacto de esta dedicatoria, aunque no explícita, fue enorme. Las redes sociales explotaron. Los comentarios se multiplicaron, los foros de fans se inundaron de análisis, de interpretaciones. Cada palabra de la canción era diseccionada y relacionada con las escenas de la serie, con las interacciones públicas y privadas entre Demet y Can, con los rumores y las esperanzas. Se convirtió en una pieza fundamental del intrincado rompecabezas que los seguidores intentaban armar sobre la naturaleza de su relación. Era como si Demet les hubiera dado una llave, una pista para entender lo que sucedía entre ella y Can más allá de las cámaras. Y es que, ¿quién no ha sentido esa necesidad imperiosa de compartir una canción que resuma perfectamente lo que siente? La música tiene esa capacidad única de encapsular emociones complejas, de expresar aquello que las palabras a veces no logran articular con la misma intensidad. Es una forma de comunicación universal, de conectar a través de las vibraciones y las melodías. Y cuando esa canción habla de amor, de miedo a la pérdida, de la importancia vital del otro, y es compartida por una figura pública en medio de un romance que cautiva al mundo, el mensaje se vuelve extraordinariamente potente. Se convierte en un himno para quienes se identifican con esos sentimientos. Además, hay que considerar el contexto histórico y emocional. Erkenci-Kuş no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era eléctrica, palpable, casi tangible. Las escenas románticas que protagonizaban se volvieron icónicas, grabadas a fuego en la memoria colectiva de los espectadores. Los fans estaban desesperados por creer que ese amor que veían en pantalla, tan real y apasionado, trascendía la ficción, que se había trasladado a la vida real. La canción de Sezen Aksu, con su profunda carga emocional, con su vulnerabilidad y su súplica de no ser abandonada, encajaba a la perfección en esa narrativa de amor intenso, arrollador y a veces desgarradoramente vulnerable. Fue en cierto modo un acto de valentía por parte de Demet. Compartir una canción tan íntima y personal en un espacio público requiere una cierta dosis de confianza en que tu audiencia entenderá, o al menos, apreciará la sinceridad y el sentimiento detrás del gesto. Y los fans de Demet y Can entendieron. Vieron en esa compartición de la canción una confirmación de la profundidad de sus sentimientos, una ventana a su alma compartida. La interpretaban como un mensaje directo a Can, pero tan
Yin como una expresión de sus propios miedos y esperanzas, que resonaban con los de ellos. Ahora es importante recordar, y es algo que siempre debemos tener presente en estas historias públicas, que los sentimientos, incluso los más intensos, pueden ser complejos y, sobre todo, cambiantes. Las relaciones, especialmente las que nacen y florecen bajo el escrutinio constante de la fama y los medios, tienen su propio curso, con sus altibajos, sus alegrías y sus despedidas. La relación entre Demet y Can, que comenzó como una historia de ensueño para muchos, tuvo eventualmente su fin. Pero el recuerdo de esa canción, de ese momento específico en que Demet compartió Sende Gidersen, perdura en la memoria de sus seguidores. Para muchos esa canción se convirtió en un símbolo imborrable de su amor en lo que muchos consideran su máximo esplendor. Un recuerdo vívido de la intensidad de su conexión, de la pasión desbordante que compartían y de esa hermosa vulnerabilidad que ambos parecían exhibir, tanto en la ficción como, se creía, en la realidad. Y aunque las cosas hayan cambiado, aunque sus caminos hayan tomado rumbos diferentes, la música tiene esa cualidad mágica, casi alquímica, de inmortalizar momentos, de preservar sentimientos y de transportarnos de nuevo a esos instantes que marcaron nuestras vidas. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que el amor, incluso en el glamoroso y a menudo artificial mundo del espectáculo, se manifiesta de formas profundamente humanas y universales. Se manifiesta en miradas cómplices, en gestos tiernos, en risas compartidas, y sí, también a través de una canción que logra expresar con una elocuencia inigualable aquello que las palabras a veces no pueden capturar. Nos muestra que a pesar de la fachada de fama y los focos de las cámaras, todos compartimos anhelos universales de conexión, de seguridad emocional, de pertenencia y sobre todo, el deseo profundo de no perder a la persona que ilumina nuestra existencia. Demet, al elegir compartir Sende Gidersen, no solo compartió una canción. Compartió una emoción pura y cruda. Compartió un pedazo de su corazón en un momento en que ese corazón latía con una fuerza inusitada por Can. Fue una dedicatoria que resonó en millones de personas, porque hablaba de un sentimiento que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado en carne propia. El miedo atroz y paralizante a que la persona que se ha convertido en el centro de nuestro universo decida, simplemente, marcharse. Y esa es, precisamente, la belleza de estas pequeñas historias, ¿verdad? Nos permiten conectar a un nivel más profundo con las personas que admiramos, nos recuerdan que detrás de las figuras públicas, de las estrellas de cine y televisión, hay seres humanos con sus propias alegrías, sus miedos más profundos, sus anhelos más íntimos y sus corazones latiendo con la misma intensidad que los nuestros. Son estas anécdotas las que humanizan, las que nos hacen sentir cercanos y comprendidos. Así que para resumir este viaje emocional y musical, la canción que Demet Özdemir dedicó a Can Yaman, en lo que muchos consideran el apogeo de su intensa relación, fue Sende Gidersen de la legendaria Sezen Aksu. Una balada poderosa y conmovedora que, compartida en un momento clave y cargado de significado de su relación, se convirtió en mucho más que una simple canción, se transformó en un símbolo de su amor, en un testamento de su conexión para miles de seguidores que la vivieron y la sintieron con ellos. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje al mundo de Demet y Can, y a la magia inigualable de la música como un vehículo poderoso de expresión de sentimientos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Conocían esta canción? ¿Qué les parece este gesto de Demet? ¿Creen que fue una confirmación de su amor? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y si este vídeo les gustó, si sintieron la emoción, si aprendieron algo nuevo o simplemente disfrutaron del chismecito bien contado, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de la serie o de los actores, para que esta historia llegue a más gente. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de este tipo de contenido, suscríbanse al canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos anima a seguir adelante. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo valioso y por su increíble energía. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más emociones y más conexión. Cuídense mucho y hasta la próxima.